más importante ser espiritual, Señor. Padre, en el nombre de Jesús decimos que este aula está abierta con la unción de su Espíritu y que cada alumno y profesor podamos tener el mismo sentir, Señor, para que todos podamos ser edificados. En el nombre de Jesús pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Sí, gracias, Pastor Julio. Primero damos el anuncio. ¿Cuándo es el encuentro de la comunidad Tirano? El 10 de octubre. ¿Mm? El 10 de octubre. Ah, el 10 de octubre. El 10 de octubre y vamos a poner, ya estamos levantando el anuncio ahí y ahí va a estar el horario y todo. ¿Sí? ¿Y a qué hora hacemos? Entiendo que a las 19. Ah, 19 horas. 18:30, parece que 18:30 se abre el salón y 19 comienza, parece. Ah, así está programado por ahora. Sí. Sí. Por Zoom, ¿no? Es por Zoom. Es presencial los que están en Buenos Aires y por Zoom. Y los que están en Zoom también pueden invitar, así como hizo nuestra hermana que tiene sus amigas ahí, que podamos compartir, porque es una familia que pretende extenderse. Entonces, qué bueno es si cada ministro pueda presentar su congregación, lo que el Señor pudo, por su gracia, haberle dado. Entonces, podemos participar. ¿Amén? Sí, amén. Sí. Está abierta la invitación para todo. Es una fiesta muy linda, muy linda. Sí. Gracias por el aviso. Nosotros vamos a tener un encuentro de todos los seminaristas, de muchos egresados, para poder encontrar en ese día, en el día del seminario. Y nosotros ahora, la semana pasada estuvimos viendo esta parte, punto 5, la formación espiritual y la disciplina espiritual. Hoy va a completar esta parte del estudio y la disciplina externa, los estudiantes de Malargüe, pero para finalizar, vamos a finalizar el capítulo, vamos a ver este punto 6 y después le doy tiempo a que ustedes hagan la exposición. Nosotros con este punto 6 terminamos el capítulo 1, la unidad 1. Y después la semana que viene nosotros vamos a entrar en la espiritualidad bíblica. Dentro de la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a estudiar bíblicamente acerca de la espiritualidad. Y bueno, en este punto de la espiritualidad y la teología, es importante que, como dije la semana pasada, que en la iglesia primitiva o en la época de la patrística, es decir, el tiempo de los padres de la iglesia, del siglo I hasta el siglo, casi incluyendo el siglo X, en este tiempo no estaba dividida la espiritualidad y la teología. Es decir, que la espiritualidad era la teología y la teología era la espiritualidad. En ese sentido, el teólogo era un hombre de Dios que oraba a Dios y que tenía una vida profunda en la vida espiritual. Este hombre de oración, que ora verdaderamente, era teólogo. Y a partir de esa vida de oración, cuando el Espíritu Santo le daba la iluminación de la palabra de Dios, él escribía y enseñaba. Entonces, la teología era la oración, y la ley de la teología era la ley de la oración.
Por eso es motivo que el hombre que no oraba, es decir, que no tenía una vida espiritual profunda, no podía hablar de teología ni enseñar de la teología. Pero ¿desde cuándo comenzó a dividirse entre la espiritualidad y la teología? A partir del siglo XIII, desde la escolástica en la Edad Media, comenzó la división entre la teología y la espiritualidad. La teología era teórica, es decir, un estudio teórico, y después la práctica era la espiritualidad, es decir, la oración. La teología era teórica, que se estudiaba, y después la espiritualidad era una práctica que tenía que dedicarse con la disciplina para aprender de la espiritualidad y también tener ese crecimiento espiritual. En ese sentido, comenzó a haber una división entre, dentro de la teología teórica y la teología ética o la moral. La moral. Es decir, que comenzó a haber una división entre la teoría y la práctica. Poner en práctica las verdades cristianas. Entonces, después, en esta Edad Media, cuando comenzaba a madurarse la escolástica a través de la Iglesia Católica, la teología se enseñaba en las universidades. Y después, la espiritualidad se practicaba en los monasterios. Uno tenía que ir a los monasterios para poder vivir una vida espiritual y a través de la disciplina espiritual uno tener esta experiencia espiritual en su vida. Y después, alguien que quería estudiar la teología, bueno, tenía que ir a la universidad, al colegio, para aprender acerca de la teología. Esto fue una tragedia, ¿no? Que comenzó a estudiar la teología como si fuese un estudio igual que otros estudios científicos o otras ramas del saber humano y comenzó a decaer la espiritualidad cristiana como una forma de vida y además uno que vive para poner en práctica la teología. Ahí comenzó la tragedia, ¿no? Y después en el siglo XVIII, en este periodo de la Ilustración, los hombres comenzaron a valorar mucho la razón humana. Entonces la razón fue el parámetro o la vara o la regla de juicio de toda verdad. Entonces, la fe comenzó a perder autoridad y la única autoridad para los hombres después del racionalismo fue la razón humana, ¿no? Entonces, en este periodo se dividió la teología en 4 ramas o en 4 áreas, es decir, primero la Biblia, es decir, la bíblica, área de la Biblia. Después, segunda área es sistemática, la tercera histórica y luego la práctica. Entonces, la teología comenzó a ser más racional, ya que como la razón era la única autoridad de nuestro juicio y de verdad, de allí que la teología se estudiaba como una disciplina dentro del saber humano.
Entonces estaba junto con matemática, con física, con el derecho o la biología, y bueno, era uno más de muchas disciplinas de la ciencia humana, ¿no? Entonces, esta división se profundizó y la teología comenzó a perder esta parte de la disciplina espiritual. Entonces, la devoción, la vida de oración, comenzó a encerrarse dentro de los monasterios y para algunos que querían tener esta profunda vida espiritual. En consecuencia, hubo un gran dualismo en este desarrollo. Entonces, nosotros hoy en día hemos heredado esta forma de estudio de la teología. La teología se estudia como una carrera universitaria, una carrera terciaria. Uno va para aprender la teología y tienen un currículum de materias y bueno, hay que ir aprendiendo o aprobando la materia. Y después la espiritualidad, como es algo práctico, y bueno, comenzó a perder la razón dentro del seminario, o después el seminario se transformó en universidades como en Estados Unidos, en Europa. Entonces muchos estudiantes de la teología iban simplemente para tener algún grado de bachiller o de licenciado, o algunos que son más estudiosos o llegaban a obtener título de doctor en teología. Y de allí que en la teología perdió ese apoyo o esa base de la espiritualidad, y de allí no puede salir una teología sana, una teología espiritual, y una teología que salga de la palabra de Dios, y que muchas veces la teología que nosotros estudiamos, o la teología sistemática, es una teología que salió sin oración. Es como una música que cantamos en la iglesia, música de alabanza, pero que los compositores hayan compuesto estas canciones sin oración, sin una dependencia profunda del Espíritu Santo, ¿no? Allí que muchas veces, hoy en día, en Argentina también escuchamos algunos pastores que dicen la letra mata el espíritu, ¿no? Y bueno, ¿para qué vamos al seminario? Porque el seminario parece que mete mucha información, estudia mucho, pero cada vez este seminarista se vuelve más racional, se vuelve más seco, se vuelve un cristiano sin fervor, sin llenura del Espíritu Santo. Entonces esto es lo que pasó a partir del siglo XVIII para adelante. Entonces, este teólogo, Schleiermacher se llama, él es padre de la teología liberal. Él es el que propuso esta división de 4 áreas, de 4 ramas de la teología, y después decía que la disciplina espiritual tendría que hacer en la iglesia local. Y por esta consecuencia, en Alemania, las iglesias son nacionales, son estatales. El Estado paga o sostiene a los pastores, no son la congregación. La iglesia sostiene el Estado alemán. Entonces, los estudiantes son funcionarios o empleados del Estado, como son empleados públicos. Entonces ellos tienen que entrar a la universidad, hacer una carrera de 5 años de estudio, y después cuando salen les ordenan
y le dan un salario, o como son funcionarios, y tienen que cumplir determinados deberes de parte del Estado hacia el pueblo. Entonces, cuando en la Segunda Guerra Mundial los nazis se apoderan del Estado, y allí toda la iglesia luterana se puso del lado del Estado y de los nazis, y fueron cómplices de todo el masacre y también asesinato de judíos y también de muchos otros, y provocó juntos, estuvieron apoyando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y allí que este único pastor llamado Bonhoeffer, este pastor luterano que salió de esta iglesia luterana estatal y abrió una iglesia luterana confesional. Entonces, él abrió un seminario luterano junto con estudiantes y comenzó a vivir una vida comunitaria. Junto con ellos enseñaba la teología, pero a su vez enseñaba y practicaba la espiritualidad. Y él sostenía que el seminario tenía que estudiar dentro de esta vida comunitaria. Y él escribió acerca de esta vida comunitaria. El libro se llama Comunión de los Santos. Es un libro que él escribió y su libro es teológico y a su vez es un libro espiritual. Y allí él sostenía que cuando uno separa la teoría y la práctica, allí la iglesia no encuentra una respuesta. Y los cristianos cada vez comienza a perder esta importante disciplina espiritual dentro no solamente del seminario, sino también dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ahora sostenemos que la iglesia, el seminario debe estar unidos, que haya enseñanza y también entrenamiento espiritual. Bueno, en ese sentido, hoy en día es importante que el seminario que no sea como un estudio universitario o terciario simplemente para obtener algún título, sino que tendría que aprender la teología dentro de la vida de la oración. Y el que ora, el que practica la espiritualidad, aprendiendo la teología, uno puede crecer espiritualmente y además uno puede llegar a conocer más a Dios y vivir esa vida de espiritualidad. En ese sentido, hay dos caminos para la espiritualidad y el estudio teológico. En la Edad Media había este camino de la vía ascendente, de la vía ascendente es esta vía donde uno crece para ver a Dios. Esta es la parte de la ética o la parte de la purificación. Uno cuando purifica su alma espiritual, también su cuerpo, y uno encuentra dentro de su persona el pecado y su pecaminosidad, y continuamente uno cuando se entrena o disciplina para limpiar o purificar, allí uno comienza a escalar. Aquí vemos en este dibujo cómo uno escala hacia Dios. Algunos se caen. Vieron que acá hay una escalera y algunos se caen, pero los otros van continuamente ascendiendo
Esta se llama la vía ascendente, ¿no? Ascendente, es la parte de la ética, y cuando uno purifica, después viene la luz de Dios, que ilumina su espíritu, es decir, su imagen de Dios, que es paulatinamente restaurado y comienza a tener en esta segunda parte ver como Dios. Esta es vía peregrina o mística o misteriosa se llama, ¿no? Es esa vida de unión con Dios, esa unidad mística con Dios, vivir, caminar juntamente con Cristo o con Dios. Entonces, hay dos caminos de la espiritualidad. Esa es la primera, ya la dije, vía ascendente, otra, la vía peregrina o de unidad mística, y allí la primera es teología ética o moral, esta la primera parte, ¿no? La primera parte es la teología ética o moral, la segunda parte es la teología mística, es decir, ese camino de la unidad con Dios, y generalmente esta parte de la unidad mística se estudiaba como una teología contemplativa o teología mística. Y esto es lo que se estudió desde la Edad Media hasta el día de hoy. Entonces, la iglesia primitiva también habló de 3 pasos para el crecimiento espiritual. Primero, la purificación. Segundo paso es la iluminación, ¿no? Uno cuando se va purificando de la cosa del mundo, de su pecado, de su ego, también de sus deseos, en esa vida de negación comienza a entrar la luz de Dios, esa luz de Dios que uno es iluminado por esa luz divina. Entonces comienza a conocer cada vez más la verdad. Y luego, en el tercer paso, que es esa unidad mística con Dios. Esto la iglesia primitiva llamó como la deificación, ser como Dios. Esto no es que nosotros, no es un panteísmo, tampoco es que nosotros seamos Dios, sino que esa unidad mística con Dios, esa vía peregrina, caminar junto con Dios, vivir como Dios. No somos Dios, pero al tener nosotros imagen de Dios, comenzamos a vivir como pequeño Jesús. Yo una vez le dije, ¿no? Que cuando tenemos corazón de Jesús, Jesús entra en nosotros y bueno, cada vez parecemos como Jesús, ¿no? Esa es la meta, esa es la vía peregrina o misteriosa. Entonces, y esta parte es la teología de la oración, la teología contemplativa o la teología mística. Así comenzaron a definir la teología de la espiritualidad. Entonces, hoy en día, ¿por qué en toda parte del mundo se hizo muy importante la espiritualidad? Todo el mundo habla de la espiritualidad. Los budistas también hablan de la espiritualidad. La nueva era, yoga también, la meditación trascendental. Está de moda la espiritualidad. Pero, ¿por qué? También dentro de la teología y dentro del seminario, ¿por qué es importante la teología y la espiritualidad? En primer lugar, tenemos que saber que si bien
se desarrolló la ciencia y la tecnología, pero la vida humana, que se convirtió muy materialista, muy capitalista, y también la vida humana es más hedonista que las épocas anteriores, ¿no? Entonces ahora en este hedonismo, en este materialismo que predomina en este mundo capitalista, la gente, es decir, los hombres, viven una vida más vacía, una vida más deprimente, una vida que no encuentra sentido de su existencia. Si bien se desarrolla mucho la psicología, la psiquiatría o la sociología, y además psicoanálisis, pero miren que todas estas ciencias que estudia la mente humana, pero estudia igual que un animal. Estudia como si fuese un ser animal, pero estas disciplinas no estudian al hombre como un ser humano, como un ser espiritual. Entonces, pero el hombre, al tener esta imagen de Dios en su ser interior, estas disciplinas, tanto sociología, psicología, psicoanálisis, no puede penetrar dentro del hombre interior, del ser interior del hombre. Entonces, la existencia del ser humano y su valor está en su vida interior. De allí que ahora está de moda, es decir, hay, en toda parte del mundo hay mucho interés acerca de este estudio de la vida interior del hombre. A ver, ¿qué le parece de esto? ¿Están de acuerdo? Que muchos están más interesados que los años anteriores, cómo es la vida interior del ser humano. Pastor, Sí. hoy estuve con un anciano de la iglesia que conoció Inglaterra. Y entonces hablábamos de este señor de John Stock, que Sí. es un ministro para pastores, es internacional. Y él me decía que para él, para escribir los bosquejos, o por ejemplo en el caso de los libros, él se retiraba a una cabaña y se alejaba, ni luz tenía, y se dedicaba a escribir a mano, y después le daba a la secretaria que escribiera lo que él había escrito en función de la revelación del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, el ejercicio espiritual es primero buscar la presencia del Espíritu Santo. Y es ahí cuando tenemos revelación del pecado. Si no, no tenemos revelación del pecado. Si nosotros solamente practicamos lo intelectual y no tenemos el tiempo de la presencia del Espíritu Santo, no vamos a tener revelación de nuestro estado de pecado. No vamos a tener revelación también de la orientación, qué es lo que tenemos que hacer. Ese es esta clase. Sería bueno que cada uno lo repita como para decir, bueno, esta es la herramienta que tengo que hacer. Porque si no, tenemos mucho conocimiento intelectual, mucho conocimiento de filosofía, que es una cosa que me gusta, pero hoy lo descarté todo porque no sirve. Llenamos de conocimiento, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma todo. ¿Sí? Sí. A los chicos del seminario, tengan el tiempo de devoción excelente. Practiquen todo el tiempo excelencia de la búsqueda de Dios y todo lo demás se les será revelado. Así funciona. Sí, los seminaristas que están internados
tendrían que vivir más esa vida de oración, esa vida de búsqueda de Dios, y en esa búsqueda de Dios, y también cada día estar más en dependencia del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios, tienen que estudiar la teología. Y aquellos que están como externos tienen que practicar la espiritualidad dentro de la iglesia. Junto con el pastor, tendrían que buscar más a Dios, servir como Jesús en la iglesia a los más pequeños, juntamente con lo que nosotros aprendemos. Entonces, la disciplina tendría que practicarse juntamente con el pastor en la iglesia, aquellos que son seminaristas externos. Pero en este viaje al ser interior del hombre, hay un versículo que nos habló nuestro Señor Jesús, allí en Lucas, capítulo 17, verso 21. A ver, alguien lea. Lucas, capítulo 17, allí, porque hoy en día hasta los pastores conocen mucho de filosofía, conocen mucho de psicología, pero no conocen del misterio de la vida interior, es decir, de la vida espiritual de los hombres. Pero nuestro Señor Jesús allí nos habló. A ver, lea, capítulo 17, verso 21. 21. ¿Leo? Sí. Lucas 17, 21. Bueno, leo Lucas 17, acá, 21. Lucas 17, 21. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Sí, es decir que el reino de Dios, el misterio del reino de Dios, está dentro de nosotros, en nuestra vida interior. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, dentro de nosotros se instaura el reino de Dios. Entonces, entrar en ese viaje, yo una vez vi en una película que milagrosamente en esa película, ¿no? Transformó una nave en microscópicas para poder viajar dentro del cuerpo humano. No sé si ustedes vieron, ¿no? Entonces viajaba dentro del cuerpo humano, dentro de las venas, arteria, iba al corazón, estómago, toda parte del cuerpo humano, y estaba peleando y batallando dentro de esa vida interior del hombre, pero esa es vida biológica del hombre. Pero aquí Jesús cuando dice ni allá, ni acá, sino está el reino de Dios dentro de ustedes, está diciendo que dentro de nuestro ser espiritual, dentro de nuestra interioridad, está el reino de Dios. Entonces tenemos que entrar a investigar, a comenzar a hacer un viaje de peregrinaje dentro de nosotros, y allí, en ese mundo espiritual, cada vez entramos más. Entonces conocemos más del reino de Dios, de ese mundo espiritual misterioso, porque con la razón nuestra no podemos conocer sino con la iluminación del Espíritu Santo, y además esta presencia de Dios, Dios eterno, Dios espiritual, cada vez nosotros vamos a ir acercándonos. Entonces, para ir a acercarnos a Dios y entrar dentro del ser humano, de la interioridad,
uno tiene que dejar la idolatría de sí mismo, todo deseo, todo pensamiento humano y pecaminoso, y tiene que haber esta disciplina de negación de sí mismo, o a veces a través de la disciplina espiritual comenzar a uno entrenarse estando solo, a veces en silencio, o a veces en comunión con Dios. Uno puede estar cada día más cerca con nuestro Dios y, bueno, de esta vía ascendente, vivir esa vida de unión mística con nuestro Dios. Y después, en segundo lugar, ¿por qué es importante estudiar la espiritualidad? Porque a partir del siglo XX comenzó en otras religiones a hablar de la espiritualidad. En caso de los budistas, se hizo muy de moda los budistas, la espiritualidad budista. Después la espiritualidad islámica o la espiritualidad hindú, la yoga o la meditación, autocontrol. Y una vez yo recuerdo que de India vino un monje yogi que se llenó todo el Capital Federal. Miren que Palermo vino como 3 millones de personas a escuchar y practicar la meditación junto con este yogi que vino a Argentina, y bueno, fue realmente algo espectacular, ¿no? Y entonces yo en ese momento dije, si viene un pastor, no creo que vengan voluntariamente 3 millones de personas, ¿no? Para llenar toda Capital Federal, para hacer una práctica espiritual. Entonces, sabemos que hoy en día muchos también tienen libros de autoayuda, o algunos que quieren, ¿no? Practicar esa vida espiritual. Eso es lo que motivó a que se interese por la espiritualidad, ¿no? Y después, en tercer lugar, hoy en día está un poco muchos están interesados de esta literatura mística. Esta palabra que es mística o misterio comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ser descubierto nuevamente. Y después esta vida monástica, la vida de retiro, y luego la oración espiritual comenzó a crecer, no solamente fuera del ámbito de la iglesia, sino que también dentro de la iglesia. Entonces, hoy en día creemos que también la teología de la espiritualidad, también muchos comenzaron a tener más interés, y hay muchos que leen libros de la espiritualidad, más que antes. ¿Alguna pregunta de esto? De esto que hemos compartido, que he hablado de la espiritualidad y teología. Ya le dije que no se puede estudiar seminario simplemente para aprobar las materias, tampoco para conocer, para conocer más que otros, no. Esa no es la finalidad. La finalidad del estudio de la teología es crecer más espiritualmente para estar cada día más cerca de Dios, para cada día vivir más la vida de piedad, la vida de piedad, y poder vivir una vida más cristiana, una vida más acorde dentro de la voluntad de Dios.
esta división que ocurrió a partir del siglo XIII fue una tragedia, porque hoy en día hay muchos seminarios que simplemente enseñan teorías como estudios, y después ellos se convierten en pastores y bueno, se convierten en pésimos pastores. No conocen nada de Dios, simplemente tienen conocimiento intelectual y después no vive la espiritualidad. Eso fue lo que a veces algunos que critican el seminario, que dice que la letra mata al espíritu. En realidad esto está mal dicho. Lo que el apóstol Pablo quiso decir no es que no hay que estudiar, hay que estudiar, pero hay que estudiar correctamente, con una vida espiritual. A ver, Esteban, hermano Esteban, diga una opinión. Sí, yo estaba pensando que me quedo con lo primero que estuvimos viendo. La teología y la espiritualidad, como al principio, como en los primeros siglos, como en el primer siglo, van entrelazadas una de otra, porque no tenemos que ni menospreciar a una ni menospreciar a la otra. Porque ¿cómo podemos saber lo que estamos haciendo ahora? Es teología. ¿Cómo podemos, estamos aprendiendo sobre la espiritualidad a través de la teología? ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio? A través de la palabra de Dios. Sí. Y la teología. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? ¿Cómo podemos saber y aprender que oremos y velemos para no entrar en tentación? Entonces, las dos cosas una se complementa de la otra y ninguna de las dos debe ser desestimada. Porque a veces, o para un lado, pasa que para un lado, lo que acabamos de ver, son iglesias huecas, o personas huecas, o hermanos huecos. Sí. Y para el otro lado también, porque espiritualidad sin fundamento. Sí. Sí, gracias. A ver, Sandra, un comentario desde Chile. A ver, sí. Con respecto a la espiritualidad, es tener conocimiento para poder aplicarlo, ¿no? Tener sabiduría. Es tanto conocimiento y sabiduría en una relación con Dios. Me llama mucho la atención cuando hablas, Pablo, con respecto a lo místico, porque muchas veces es como mal interpretado cuando se usa ese término. Entonces, el tener una relación con Dios a través de la palabra de Dios, pero también tener una relación con Dios personal, cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando nosotros, no sé cómo podría explicarlo, pero en mi opinión, en mi relación que yo tengo con Dios, cuando estoy en la palabra de Dios, yo siempre le digo, Señor, no entiendo tu palabra, ¿no? No, hay cosas que yo no entiendo, pero quiero que tu espíritu me guíe a entenderlo, pero de una manera que es simple, sencilla, en la que yo pueda sacar una enseñanza de ahí, pero sin distorsionar lo que tú, ¿no? Con ese temor, con esa humildad. Y es increíble cómo Dios nos habla, a pesar que, como decía el hermano, es necesaria una teología. Nosotros tenemos la oportunidad de estudiar en estos momentos, de capacitarnos a través del conocimiento para poder aplicarlo a nuestra vida. Pero hay muchos hermanos que no tienen esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y yo conozco hermanos muy humildes en su condición de educación, que son poderosos en la palabra de Dios. Sí. Y que Dios habla, ¿no? Sí. Entonces,
nosotros tenemos esa linda oportunidad de poder acceder a un estudio como contigo, pastor, que tiene una preparación, ¿no? Pero también hay hermanos que no tienen esa preparación y sin embargo Dios habla a esa persona y a veces tienen una sabiduría que yo he visto más excelente con aquel que no la tiene en conocimiento. Sí, sí. Entonces ahí es importante que la espiritualidad para mí es una relación tan íntima, tan cercana con Dios, que el Espíritu Santo nos habla tanto, que es tanto el anhelo de mi corazón, el deseo, la humildad y el reconocimiento de decir, yo no sé nada de ti, pero el Espíritu Santo nos habla. Y yo creo que ahí está la espiritualidad, ¿no? Cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, porque el deseo de nosotros como hijos de Dios es tan ferviente de conocerle a Él, que Él nos abre los ojos y nos da una luz increíble para que cada vez que abrimos la palabra de Dios nos dé el entendimiento. Sí. Y a eso yo le llamo espiritualidad, sí. ¿No es cierto? Amén. Y esto que estamos haciendo nosotros es un agregado, un privilegio, un regalo que Dios nos da para conocerle más, pero que tenemos que llevarlo siempre a una vida, podríamos decir, como decías ahí en la enseñanza, práctica, pero que va aplicado de una manera que va a la sabiduría de Dios, ¿no? Tanto la sabiduría, el consejo, el poder, los espíritus que tenía Jesús, cuando él habla Isaías, se me viene a la mente, ¿no? Que decía que tenía el espíritu de temor de Jehová, tenía el consejo, el poder, la sabiduría, y que nosotros podemos tenerlo cuando cada vez nos acercamos más a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos hace llegar a lo demás y poder dar un buen consejo y ser instrumento de Dios para otros. No sé si me doy a explicar. Sí, claro. En la espiritualidad, ya le dije que hay esa parte de la vía ascendente, que uno se acerca a Dios. Otra parte es dos pilares, ¿no? Otra parte es la vía peregrina, vivir como Dios, ¿no? Esa unión mística, ¿no? Unión mística también viene de parte de esa vida de dependencia en el Espíritu Santo, vivir como Jesús, uno cuando se llena de la palabra de Dios, cuando tiene esa voluntad de obedecer en la palabra, en la vida práctica, cuando ama a Dios, uno paulatinamente peregrina juntamente con Dios. Eso es lo que habla de la parte de la espiritualidad contemplativa, esa vida de oración. La vía ascendente es la vida del estudio de la palabra, de uno acercarse a Dios, pero todo, tanto la primera y la segunda, es por la gracia de Dios, ¿no? Uno no puede con su razón humana ascender, acercarse a Dios, sino que continuamente tenemos que depender de la gracia de Dios, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, comenzamos con la exposición a Ronald, que faltaba esa parte de la exposición de la última parte de la disciplina interna disciplina interna de las 5 disciplinas espirituales. Estaba la parte de la disciplina de la meditación de la palabra, meditación de la palabra. Miren que en la semana pasada hemos visto de la disciplina de la meditación de la palabra. No es meditación de nuestro ser espiritual, sino meditando la palabra, nosotros conocemos acerca de nuestra condición interna, espiritual de cada uno, ¿sí o no? ¿No? Si estoy bien con Dios, si estoy mal, o
o si estoy lejos de Dios, si estoy en pecado, es porque el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. El error de hoy que promueven este movimiento de la espiritualidad es que separa entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Allí está, como que si el Espíritu Santo obrara fuera de la palabra de Dios. Pero recuerden que el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo obra dentro de la palabra de Dios para iluminar nuestro estado de la vida interior, si estamos en pecado, si estamos dando frutos o estamos caminando juntamente con Dios. Entonces la palabra nos ilumina a través del Espíritu Santo. Entonces cuando meditamos, justamente meditamos la palabra de Dios. Y a través de la palabra conocemos el estado y la condición de nuestra vida espiritual. Después hemos visto la disciplina de la oración, después la disciplina del ayuno, y ahora falta la parte de la disciplina del estudio. A ver, ahora toca Ronald, a ver, sí. Sí. Y después vienen las disciplinas externas espirituales. A ver, Ronald. Sí. Bueno, ahora vamos a ver la disciplina del estudio, que es muy importante, ¿no? Todas las disciplinas que hemos visto son superficiales para nuestra vida de nosotros, como hijos de Dios, ¿no? Que necesitamos nosotros todas estas disciplinas para para una preparación de nuestro ministerio, ¿no? Para la obra de Dios. Bueno, aquí dice, el propósito de la disciplina espiritual es la transformación total de la persona, o sea, que nos transforma, ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿no? Utilizando los versículos donde dice Pablo en Romanos 12:2, ahí dice que la manera de ser transformado es por medio de la renovación de la mente, ¿no? Ahí nos habla Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Nosotros para ser transformados, ¿no? Es por medio de la renovación de nuestra mente, ¿no? Y eso es la disciplina del estudio, ¿no? De la palabra de Dios. Y también nos habla Filipenses en 4:8, dice, el entendimiento se renueva al aplicar aquellas cosas que lo transformarán, dice. Mira lo que dice Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Aquí la palabra clave es donde dice en esto pensad, ¿no? Como dice en el primero, ¿no? Si nosotros somos honestos, si nosotros somos justos y pensamos en eso, entonces vamos a tener una transformación, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos es por medio del estudio, ¿no? Que nosotros hacemos. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, un ejemplo les hago, digamos, en un barrio, por ejemplo, en los pueblos de donde nosotros venimos, hay muchos jóvenes, adultos, ¿no? Que no tienen estudio y no saben, ¿no? De cómo manejar su vida. O sea, no piensan, ¿no? O sea, viven una vida secular, ¿no? Que no tienen una vida espiritual, ¿no? Ante Dios. Y dice, muchos cristianos permanecen como esclavos de los temores y de los afanes simplemente porque no aprovechan la disciplina del estudio. Y esto es lo que decía, ¿no? Hay personas que viven, ¿no? Con temores, ¿no? Con miedos, porque no han ejercitado, no han estudiado, ¿no?
Y miramos también en Esdras nos dice, ¿no? Esdras capítulo 7, 10 dice, no sé si pudieran abrir su Biblia, ahí dice, ¿no? Esdras dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a predicar y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel, ¿no? Desde un principio Dios ya enseñaba sobre el estudio, ¿no? Que uno debemos estar preparados, ¿no? ¿Para qué? Para enseñar. Por eso es muy importante el estudio en nuestra vida, ¿no? Y nosotros estamos, ¿no? Ahora acá, ¿no? Sentados en clases, estudiando, ¿no? La palabra, la espiritualidad, que es muy importante, que al principio, ¿no? Explicaba el pastor, ¿no? Y esto es lo que dice Esdras, ¿no? Y bueno, ¿no? Y también dice, ¿no? Pueden ser fieles en cuanto a asistir a la iglesia y sinceros en cuanto a cumplir sus deberes religiosos, pero aún así no han cambiado, ¿no? Sabemos que muchas personas, hay personas en la iglesia, ¿no? Que años en la iglesia, existían en la iglesia, pero no tienen un madurez espiritual, ¿no? No cambian, ¿no? ¿Por qué? Por falta del estudio, por falta de teología, ¿no? Como sabemos, como el pastor dijo, ¿no? No solamente es estudiar la teología por querer aprobar la materia, ¿no? Sino es una preparación que nosotros hacemos, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Para nosotros ser fuertes, ¿no? En lo espiritual, ¿no? Porque en lo físico, físicamente nos sentimos nosotros fuertes, ¿no? Pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos luchar, ¿no? Contra las batallas que vienen en nuestra vida, ¿no? Esto es lo que dice acá, ¿no? Muchos son fieles a asistir a la iglesia, ¿no? Pero no han cambiado sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Por falta del estudio, por falta del conocimiento, como dice Romanos, ¿no? Como dice Romanos 12:2, ¿no? Nosotros debemos ser transformados, ¿no? Por la renovación de nuestra mente. Y el otro punto dice, estos pueden cantar con gusto, orar en el Espíritu, vivir de una manera tan obediente hasta donde sus conocimientos les permiten, ¿no? Este es vivir con nuestra propia voluntad, ¿no? Sin la voluntad de Dios. Y aún recibir visiones y manifestaciones divinas, y sin embargo el temor de sus vidas permanecen sin cambio, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Hay personas, ¿no? Que solo viven, ¿no? Cantan, se van a la iglesia, cantan, alaban al Señor, pero no tienen un cambio espiritual, ¿no? No han cambiado su corazón, ¿no? Por falta de una enseñanza, ¿no? De la palabra de Dios. Por eso, ya vamos a llegar. Dice, ¿por qué pasa esto, no? Porque nunca han tomado uno de los métodos fundamentales que Dios usa para cambiarnos, y es el estudio, ¿no? Como les decía, desde el origen, ¿no? De la creación, Dios ya comenzó a dar esta disciplina del estudio, ¿no? Cuando Dios dio la ley a Moisés, ¿no? El monte Sinaí, ahí Moisés tenía que saber leer, ¿no? Y dar al pueblo, y el pueblo tenía que entender eso, ¿no? Y ese es un estudio, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice Jesús de la disciplina del estudio? Dice, Jesús declaró inequivocadamente que el conocimiento de la verdad es lo que nos hará libres. Dice Juan 8:32, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Ahí Jesús nos explica que nosotros sin conocer la verdad, es decir, sin conocer la voluntad, sin conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ser libres, ¿no? Y para ello nosotros, ¿qué debemos hacer? Estudiar, ¿no? Estudiar y profundamente, ¿no? La obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo para poder entender, ¿no? Lo que Él quiere en nuestras vidas. Dice, los buenos sentimientos no nos harán libres. Las experiencias estáticas no nos harán libres, ¿no? Los sentimientos que nosotros tenemos humanamente no nos hacen libres, ¿no?
sabemos que hay muchas personas, hasta uno mismo, ¿no? Se vive con temor, ¿no? Con, digamos, pensativo, ¿no? Por ejemplo, hay versículos que dicen, los necios piensan, ¿qué comeremos mañana, ¿no? Pero la palabra dice, no os preocupéis, ¿no? Y esto es lo que indica acá, ¿no? Los buenos sentimientos nos harán libres, o sea, ese sentimiento sale de nosotros mismos, como seres humanos, no el pensamiento de Dios, ¿no? Y algunas personas también viven con las experiencias, ¿no? Es que conocen, como explicaba el pastor Pablo, sobre algunos son psicólogos, ¿no? Doctores y muchos, ¿no? Viven con su experiencia, bueno, yo sé pero si no conocen la obra de Dios, si no conocen el amor de Jesucristo, no tienen paz en su corazón, ¿no? El otro punto dice, el hecho de fascinarnos con Jesús tampoco nos libertará, dice. O sea, hay personas que dicen también, ¿no? Yo conozco a Jesús, ¿no? Pero realmente no conoce, no lo vive, ¿no? No lo vive su palabra, no le vive la obra de Jesucristo, ¿no? Dice, sin el conocimiento de la verdad no seréis libres, ¿no? O sea, sabemos que Jesús se encaminó con sus discípulos, ¿no? Pero sus discípulos, aunque caminaron, ¿no? 3 años, ellos no conocían tampoco a Jesús. Por eso es que fue la traición, ¿no? Y el negado de Pedro, ¿no? Sabemos eso. No tenían a Jesucristo en su corazón, ¿no? Totalmente. Y el otro punto dice, peor aún muchos han sido llevados a una esclavitud sumamente cruel por las falsas enseñanzas. Esto me hace pensar por el pueblo de Israel, ¿no? Por falta de conocimiento, por la ignorancia que ellos tenían, desobedecieron a Dios, ¿no? Por las falsas enseñanzas, ¿no? Y esto es muy peligroso para nosotros, ¿no? Por eso dice, si conoceré la verdad os hará libres, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, ¿no? Para que nosotros no seamos engañados. Y es muy importante el estudio. Y vamos a ver el concepto específico del estudio, ¿no? Dice, el estudio es una clase, ¿no? El estudio es una clase. ¿Qué es una clase? Así como nosotros estamos ahora en una clase, ¿no? ¿Y qué aprendemos nosotros? Nosotros somos observadores, evaluadores, ¿no? Observamos y evaluamos, ¿no? Y también lo tenemos en nosotros, adquirimos conocimientos buenos que nos pueden hacer, que nos puedan servir en nuestra vida, ¿no? Por ahí dice, específica de experiencia en la cual a través de la cuidadosa observación de estructuras objetivas, ¿no? Hacemos que nuestro proceso de pensamiento se renueva en determinada manera, ¿no? Tal vez estudiemos un árbol o un libro, ¿no? Aquí hace un ejemplo, ¿no? De un árbol, un libro. Por ejemplo, nosotros cuando miramos un árbol, ¿no? Lo observamos, ¿no? Lo analizamos, por qué es así, ¿no? Y adquirimos y vamos nosotros renovando la mente, renovamos en una sabiduría o en un conocimiento saludable, ¿no? Que nos llevan a un conocimiento de querer, ¿no? Aprender más, ¿no? De querer saber la verdad de ese árbol, ¿no? Otro punto es, lo vemos y lo sentimos, ¿no? Al hacerlo, nuestro proceso de pensamiento adopta un orden en conformidad con el orden que hay en el árbol, en el libro, ¿no? O sea, lo observamos bien, ¿no? Lo miramos, los podemos sentir, ¿no? Este es un conocimiento saludable que nosotros tenemos, ¿no? Cuando esto se hace, nos concentramos, ¿no? Y también persuadimos, ¿no? Estos son unos hábitos que nosotros hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, ¿no? Nosotros debemos ponernos nosotros como autor, ¿no? A la Biblia, ¿no? Para poder entender más, para poder profundizar, ¿no? El otro punto es el proceso que ocurre en el estudio debe distinguirse de la meditación, ¿no? La meditación es devota, el estudio es analítico, ¿no?
el estudio, nosotros debemos ser analíticos, ¿no? Analizar, ¿no? Si está bien o está mal, ¿no? La meditación saboreará una palabra, el estudio la explicará, ¿no? Y esto es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros, por ejemplo, leemos la palabra de Dios, ¿no? Ser analíticos, ¿no? Meditar en la profundidad, ¿no? De la obra de lo que habla, ¿no? La palabra de Dios, de cómo nosotros podemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Dice, la tarea principal del estudio es la percepción de la realidad, ¿no? De una determinada situación, determinada o encuentro, o de un determinado, ¿no? De una determinada. Y este es, ¿no? El principio del estudio de la percepción, ¿no? Que nosotros debemos persuadir, ¿no? A ella. Debemos, como decía en el principio, ser, analíticos, y para poder nosotros renovar nuestra mente y ser transformados, ¿no? Espiritualmente. Ahora vamos a ver los 4 pasos del estudio que nosotros, que es muy importante, ¿no? Que le estaba un poco aplicando, ¿no? El primero es la repetición, ¿no? ¿Qué es la repetición? La repetición es una manera de concentrar regularmente la mente en una dirección específica para arraigar así los hábitos de pensamiento, ¿no? Los arraigados hábitos de pensamientos pueden formarse con solo la repetición, con lo cual se cambia así la conducta, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? La repetición es una manera de concentrar regularmente, ¿no? La mente. ¿Para qué? Para un cambio de conducta, ¿no? Para que haya un cambio de conducta en nuestra vida, ¿no? El segundo punto es la concentración, ¿no? La concentración que nosotros debemos tener. ¿Qué dice? Si además de dedicar la mente repentinamente al tema, la persona se concentra, ¿no? En lo que está estudiando, en lo que está aprendiendo, ¿no? Y esta concentración, o sea, enfoca a un cambio también, ¿no? De conducta, a un cambio de conducta, o sea, nos concentramos, ¿no? Para un cambio de conducta. Otro punto es la atención, ¿no? La atención se enfoca en lo que se está estudiando. La mente humana tiene una capacidad increíble para concentrarse, ¿no? Tenemos una mente de mucha capacidad, ¿no? Para poder aprender varias cosas, ¿no? Para cambiar, ¿no? Nuestra manera de vivir, ¿no? De nuestra manera, como dice la palabra de Dios, ¿no? Cambiemos nuestra vieja, ¿no? Dejemos nuestra vieja manera de vivir, ¿no? Para seguir lo nuevo, ¿no? Y el otro punto es la reflexión, ¿no? La reflexión. ¿Qué dice? La reflexión nos lleva a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no? La reflexión donde nosotros podemos reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? En la reflexión no solo llegamos a entender nuestro tema de estudio, sino a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Ahí nosotros nos podemos entendernos, ¿no? Nosotros mismos, si estamos yendo bien en un camino digamos, de santidad, ¿no? De ser justos delante de Dios, ¿no? O sea, nosotros mismos entendemos, nos evaluamos, ¿no? Dice, Jesús habló con frecuencia acerca de oídos que no oyen y de ojos que no ven, ¿no? Esto es lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando poderamos... Ronald, trata de resumir porque se está haciendo muy largo. Sí, sí, bien, está haciendo muy bien, pero... Sí, ya estoy terminando ya. ¿Sí? ¿Está terminando? Sí, ya. Sí. Ahí termino ya. Ah, sí. Bueno, para terminar, ¿no? Ahí era la terminación, para terminar, dice que
que el punto más importante para tener una disciplina de estudio es la humildad, ¿no? Es la humildad. Sin la humildad nosotros, dice, no podemos tener regocijo del estudio, ¿no? No podemos gozar todos esos puntos que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? De los cuatro pasos que di, ¿no? Y dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito de la espiritualidad del estudio. Y gracias. Sí, Ahí está. gracias. Sí, muy bien. Sí, gracias. Sí. Excelente cada Sí, punto, ¿eh? Muy bien, Excelente cada sí. punto. Muy bien, bien, Ronald. Sí. Claro, pasó mucho tiempo, pero ahora seguimos con el grupo de Malargue. Por lo menos tenemos 12 minutos, 12, 15 minutos, y bueno, si no podemos, hoy hacemos la semana que viene. Sí. Bueno, pastor. Sí. Yo le mandé un pequeño PowerPoint, son Sí. 5 puntos, lo hemos dividido, lo hemos resumido bien. No sé si usted lo puede compartir. Si no, mientras se va pasando, así vamos ganando tiempo, lo puedo ir leyendo Sí. rapidito. Sí. Para no perder tiempo. Tenemos que la segunda parte, bueno, vemos las disciplinas externas. Ellas se dividen en 4 puntos: sobre la sencillez, la disciplina de la sumisión, la disciplina del retiro y la disciplina del servicio. Se complementan unas a otras, como recién lo estaba explicando Ronald muy bien con la parte del estudio, porque se necesitan unas a otras en ejercicio de la humildad. Si no, no podemos tampoco basarnos tanto en el razonamiento, porque como que nos juega en contra con lo que hablábamos más temprano sobre lo espiritual, ser demasiados místicos o ser demasiados teólogos, demasiado razonamiento. Entonces aquí comienzo exponiendo, cuando habla de la disciplina de la sencillez, tenemos que tener un cuidado muy especial, porque nos podemos convertir en legalistas plenamente en sección de razonamiento. Y nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que era el conocimiento mismo caminando, la misma palabra, el mismo verbo caminando, una de las cosas que se caracterizaba era por la forma en que Él lo explicaba, tan sencillo, en parábola, en ejemplos, en su propia vida, ¿no? A través de los milagros, cómo Él iba explicando que el reino de los cielos es sencillo, no es complicado. Entonces, una de las disciplinas internas que nosotros tenemos es la humildad, y de ahí arrancamos con la sencillez. Ahora, ¿cómo expresamos todo esto? Lo exteriorizamos a través de la Biblia. La Biblia nos explica claramente, es el manual de vida, es nuestro manual de vida que nos dejó escrito acá el Señor Jesús, pero tuvo distintos actores, Él utilizó distintos actores. Por ejemplo, Pedro, en uno de los puntos, habla sobre a los esclavos, les da un ejemplo donde les dice que se sometan a sus autoridades, a sus amos, en ese momento, pero no en una sumisión obligatoria, sino en una sumisión de servicio agradable. Sabemos que hoy día nuestras autoridades, Pablo también nos recomienda a los cristianos que nos sometamos a toda autoridad que está puesta aquí en la tierra, porque sabemos y entendemos que están puestas por Dios. Yo creo que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Y Él nos enseña, el Señor nos enseña, de que a través de conocer nosotros la Biblia, podemos juzgar lo que está bien y lo que está mal a través de nuestra experiencia interna con Él. La Biblia nos da claros ejemplos. En el Antiguo Testamento lo hizo con Moisés, con Abraham, con Isaac, y así sucesivamente. A Josué fue muy específico, le dio una orden muy específica, porque lo alentó y lo exhortó a que se esforzara, y es lo que a nosotros hoy día nos está exhortando y nos está alentando el Señor, que la disciplina interna de poder orar, de poder tomar el tiempo, de poder examinar las cosas, sea exteriorizada en las acciones. El siguiente punto es, ¿cuál es nuestro punto de apoyo?
Cuando tenemos nuestras expresiones, tenemos la libertad. La libertad que nos es dada a través de Jesucristo una vez que nos libera del pecado, pasamos de muerte, pasamos a vida. Lo primero que nosotros debemos de aprender es que nuestra libertad es el reino de Dios aquí en la tierra, y por ella se caracteriza la justicia. La justicia no es nuestra forma de ver a través de la cultura, porque en distintas partes del mundo y en distintas personas, la justicia se manifiesta, o creemos que se manifiesta de distinta forma. Cuando el Señor Jesús aquí nos dio un claro ejemplo que nuestra justicia es hacer el bien a los demás, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ayudar a huérfanos, a viudas, al vecino. Nuestro diario vivir es lo que Él nos deja específicamente en lo que es la justicia. Otro punto central es la manifestación externa de la sencillez. ¿Cómo lo podemos hacer? Y nos deja unas características. Las voy a nombrar rápidamente. No impresionar a los demás. Por más que nosotros tengamos mucho conocimiento o estudios o parte económica, no apoyarnos en eso, porque estamos evitando que el Espíritu Santo se revele en nuestra vida y podamos dar ese amor y canalizarlo para el bien de los demás. La necesidad de lo ficticio en la cultura del consumismo que estamos teniendo ahora es tremenda, entonces depende de la ropa que tengamos, depende de la posición económica, el estatus social que tenemos, y en realidad el Señor nos hizo a todo ser humano a su imagen y semejanza, por lo tanto somos todos iguales. El poder adquisitivo de uno, de más o de menos, no lo hace mejor o peor persona. Otra de las cosas es el subyugar a las demás personas. Habíamos hablado, y como decía anteriormente en la historia, el yugo no es el yugo del hacerme ver de la posición de la persona. Yo poseo a esta persona, por lo tanto está sometida a mí. No, es sometida al Espíritu Santo en amor, en claridad, en pensamiento, en transformación. Y ahí empezamos con la disciplina del retiro. Hablo la parte de Hugo, que por razones de trabajo no se encuentra. ¿Qué es lo que es la disciplina del retiro? En primer lugar, es un estado no solamente mental, sino también físico. Nos apartamos para estar plenamente con el Señor. Recién el pastor Ojos daba un ejemplo hermoso de John Stott, que él se apartaba a un lugar hasta que no tenía ni electricidad. Bueno, ¿por qué? Porque él de esa manera le encontraba ese punto de intimidad, nada lo distraía. El hecho de prender la luz o el hecho de salir afuera o de escuchar, lo distraía de su concentración con el Señor. De poder discernir la voz interna de lo que el Espíritu Santo realmente le quería revelar a través de la palabra. Eso mismo pasa hoy día. El tema del retiro, que es lo que tenemos en nuestro corazón está plenamente cargado de situaciones diarias. La compra, los estudios, la casa, el trabajo, las actividades de la iglesia. Entonces, todo eso también acarrea cierta ansiedad, y el Señor nos está enseñando que en su palabra dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y que no tengamos ese afán de adquirir cosas que nos está separando de la centralidad que es la salvación de los demás a través de conocer el Espíritu Santo, de su palabra, y que nosotros vivamos su presencia. Sigue exponiendo nuestra hermana Marisa. No sé si está conectada por allí. Marisa y Robin son los hermanos que siguen exponiendo. Sí, está Marisa, sí. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar, sigo a continuación de lo que sigue del retiro. Bueno, en el retiro dice que tendremos la libertad de estar a solas, no para apartarnos de las personas ni huir de ellas, sino que para oír mejor. En el retiro y el silencio nos permite escuchar a Dios y silenciar todas esas voces que nos distraen de la vida, de las actividades, de todo lo que nosotros tenemos, que siempre están ahí en nuestra mente y que nos tienen ocupados. En el retiro y el silencio dice que debemos escuchar a Dios y obedecerle, siguiendo el ejemplo de Jesús, como él siempre lo hacía, en el momento de que
de que él siempre se retiraba o se aislaba, e iba a orar y a meditar para escuchar a su padre. Dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer ese silencio y retirarnos, apartarnos para poder oír la voz de Dios. Y el sacrificio de los necios, aquí ahí voy a leer un versículo que es en Eclesiastés 5, que dice: ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios, es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da cuenta. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios, mide sus palabras, no dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú en la tierra, así que sé breve porque, como dice el dicho, los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Bueno, dice que nuestra lengua es nuestra arma más poderosa para la manipulación y que nuestra lengua es el termómetro que nos indica nuestra temperatura espiritual. Corazón. Así que si nos sometemos nosotros al silencio, tenemos la capacidad de distinguir el espíritu que se mueve internamente sobre nuestro corazón. Y el silencio es una de las más profundas disciplinas del espíritu y es el medio que nos lleva a la liberación. Y por último, dice que en el retiro es donde llegamos a experimentar el silencio de Dios y a recibir el silencio interno, que es el anhelo de nuestro corazón. Ahí a continuación sigue Graciela, creo. Sí, hermana Graciela. A mí me toca la tenebrosa noche del alma. Según San Juan de la Cruz, denominó a la tenebrosa noche del alma como una experiencia que debe aceptarse, y un ejemplo como una persona enferma aceptaría una intervención quirúrgica que le promete salud y bienestar. El propósito de la tenebrosa noche del alma no es castigar ni afligir, sino es para liberarnos. San Juan de la Cruz lo vio como una oportunidad privilegiada para acercarse al centro divino, que es lo que nos ofrece Dios, a través de esa noche tenebrosa, de esa noche que a veces no sabemos cómo salir o cómo atravesarla. Es nos otorga la salud y el bienestar para nuestra vida interior, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Dice, ¿qué es lo que nos envuelve a hacer de entrar en la tenebrosa noche del alma? Puede ser un sentido de sequedad, de depresión, aún depresión, ya que tales experiencias se pueden evitar, que deberíamos vivir en paz, gozo y júbilo, que eso es lo que Dios nos ha llamado, para que vivamos en paz, en gozo y júbilo. La noche tenebrosa es uno de los medios por los cuales Dios nos lleva a un silencio, a una calma, de tal modo que pueda obrar en una transformación interna en el alma. Yo lo meditaba, yo decía de que esa noche tenebrosa Dios nos insta a la calma para una transformación interna, porque en medio de esos desiertos, de esas noches, cuando uno pierde la calma, se desespera y Dios ahí está, su amor. Como se expresa esta noche tenebrosa en la vida diaria. Yo lo puse como un deseo de abandonar, dice a ver, de nuevo. Yo lo puse como un deseo de abandonar. Es cuando a uno le dan las ganas de abandonar el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Yo lo llevaba a cuando uno tiene un estilo de vida o Dios lo hace pasar por una noche tenebrosa, por una prueba, por una lucha, eso nos desgasta, queremos abandonar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Si lo llevamos a la iglesia, muchas veces dice que una vez estamos arriba y de repente como que nuestro ánimo va bajando, el ánimo se va perdiendo. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A perder el sentido de nuestra vida, el sentido que Dios nos llamó. Entonces, ¿qué dice? Que no todo el que tiene, en el sentido de que... Ya me voy. Sí, bien. Sí, está yendo bien. Sí.
Claro, tendemos tendemos a culpar a los demás, tendemos a veces a culpar a nuestro pastor si vamos a la iglesia, si somos cristianos, al hermano, no queremos escuchar alabanza, no queremos escuchar al otro, es porque estamos en ese valle, en esa noche de tenebrosa. Pero Dios, ¿a qué nos llama? A tener la calma, a esperar en Él. Como dice en Isaías, dice, el 50:10, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz a su siervo y que anda en tinieblas y cerca y carece de luz? Confiese en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Este mensaje bíblico significa que es muy posible temer a Dios, obedecer, confiar y descansar en Él. Aún así, andar en tiniebla y carecer de su luz. Es decir, que en nuestras vidas vivimos en obediencia, pero igual entramos en una noche de tinieblas del alma. ¿Qué quiere decir? Por más que nosotros sintamos que estamos bien, siempre Dios nos va a pasar por una noche de tiniebla, una noche oscura, tenebrosa. Más allá de que haya pecado, no que no se tenga pecado, Dios dice que a todos nos hace pasar por esa noche. ¿Para qué? Nos prueba, para que nosotros veamos la confianza, para que nosotros dependamos de Dios, no que aprendamos a depender de nosotros, sino que aprendamos a depender de Dios en una comunicación con Él. Dice, ¿qué hacemos durante este tiempo de aflicción? Dice que, bueno, ahí en el libro decía de que nos perturbamos, buscamos consejo en amigos, pero Dios dice que no, que Él nos justifica, que Él nos conoce y que Él es el que nos va a dar, que nos pongamos esa noche en su mano y Él nos va a ayudar. Dice Él nos insta a tener un corazón en un silencio interno profundo, dispuesto a escuchar y a permanecer calmo. ¿Qué nos cuesta más a nosotros? Permanecer calmo al cristiano. Le cuesta escuchar la voz de Dios. Y el Señor, ¿qué quiere Dios? Quiere que nosotros nos sumerjamos en el silencio de esa noche oscura y aprendamos a escuchar de lo que Él tiene para nuestras vidas. Después tengo el paso hacia el retiro. Dice, cortito. Bueno, ¿qué es lo que yo lo resumo a eso? Es que Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él en el momento de la noche oscura y que, que podamos hacer un tiempo para meditar, un tiempo de retiro, para estar en comunión con Él, en comunión, y ¿cómo es lo que tenía que, era la otra parte que se me olvidó? Es que tengo una memoria por ahí lenta, pastor, disculpe. Claro, eso es lo que yo digo, es tomar un tiempo, tener un lugar donde podemos, para reflexionar, donde poder escuchar, donde podemos pedirle a Dios y que Dios aprender a escuchar de su voz, porque siempre queremos hablar nosotros, como yo ahora, que hablo y no escucho. Entonces, Dios también es lo mismo, Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar para que en ese medio de ese silencio Él pueda hablar, pueda guiarnos, a aprender a escuchar para guiarnos en lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Y eso es lo que le cuesta al ser humano, aprender a escuchar a Dios, aprender a tener ese silencio con Dios. Y esa sería mi exposición. Pasamos al punto número 8, que es la disciplina de la sumisión. Sí, eso hacemos la semana que viene, porque ya es la hora. Listo, pastor. Sí, pero muy bien, bueno. muy bien, el grupo de Malargüe. Sí, excelente, excelente, aplauso. Muy lindo. Muy lindo, muy bien, precioso. Muy claro, muy Sí, claro. muy bien, muy bien. Se ve que trabajaron, Sí, trabajaron sí. Además, trabajaron en equipo, eso es muy importante. Sí, se ve que hay una buena coordinación. Sí, tiene un equipazo. Sí, bueno, sí, muy bien. La explicación de la noche tenebrosa. Sí. Había cierta... digamos, dificultad, pero sin embargo, lo que nos quedó es que cuando estamos en esa valle de sombras o en esa noche de tinieblas, igual Dios obra. ¿Sí? Allí también tenemos experiencia de Dios. ¿Y por qué es necesario el retiro, el silencio? Porque tenemos que escuchar a Dios. Primero, nosotros hablamos a Dios, pero cuando profundizamos la oración espiritual, comenzamos a escuchar a Dios. Y luego
hacemos oración espiritual, ¿no? Espiritual, es decir, que los espirituales, los padres de la iglesia, en la patrística hablaban de una oración mística. Esa oración mística consistía la oración en que Jesús oraba junto con nosotros, ¿no? Y bueno, después vamos a ver ese tema, pero fue la oración de los padres de la iglesia, que primero tenemos que escuchar a Dios, después tenemos que orar con nuestro corazón, y después el nivel más alto, más elevado, es orar juntamente con Jesús, es decir, esa oración mística, ¿no? Uno ora, pero en realidad no ora uno, sino ora dentro del Espíritu Santo, sí. Bueno, eso habló, pero semana que viene profundizamos más. Nos gustó escuchar de la parte de la noche tenebrosa, pero hoy no vamos a dormir, no vamos a tener sueños tenebrosos, pero vamos a tener lindos sueños, pero y bueno, oramos. Hilda podría guiar una oración y terminamos. Pero excelente, Hilda, como directora de sede Malargüe, realmente parece que todos juntos trabajaron bien esta semana. Sí, sí. Sí, la verdad que las veía que las chicas, yo el viernes no me pude juntar con ellos, pero organizamos los temas y bueno, nos quedaba para la próxima semana a Carlito, Mónica, Natalia y bueno, a mí, así que el Señor, lo más importante es aprender, y es la vida espiritual, la conexión con el Señor, ¿no? Que es como decimos, la teología sin lo espiritual no nos sirve. Así que vamos a poner en práctica todo y a comunicarnos con el Señor. Sí. Ando media mal de la voz también. Sí. Padre amado, Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias por aprender cada día más de ti, Señor. Queremos, Señor, vivir esta vida espiritual conectado a ti, Señor. Amén, Señor. Aprender a depender de ti cada instante de nuestra vida, sabiendo que tú estás en todo momento, como nos ha enseñado el pastor en esta hora y como hemos escuchado por medio de nuestra hermana, que el momento, como dice el salmista, Señor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Y hemos creído en esa promesa que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Te agradezco por tu enseñanza, Señor, gracias por el pastor, gracias por mis hermanos, y ayúdanos a crecer cada día más en ti, Señor, para poder poner en práctica, Señor, y enseñarle a otro de tu gran amor y de tu gran misericordia. Gracias, Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendice su vida, su familia, en el nombre poderoso de Jesús dejamos todas nuestras peticiones y te agradecemos por ese amor tan grande hacia nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Gracias. Sí, bendiciones. Sí. Amén. Tengan, qué rica clase, sí, qué linda clase. Sí. Bueno, nos vemos, despedimos. Paulatinamente vayan saliendo de la sala. Bendiciones a todos, hermanos. Sí. Bueno, bendiciones, Dios les bendiga. Chao, Sandro. Dios les bendiga a todos. Sandro. Pastor, Dios bendiga. Saludos desde acá. Bendiciones. Gracias, serán dados. Muxani. Sí, chao.